Increíble historia, vaquero expone un sorprendente secreto tras salvar a la hija de un jefe apache. La luz anaranjada del atardecer se deslizaba por las llanuras de Nuevo México, mientras Alejandro, un vaquero de 32 años, cuidaba su ganado. Siempre había creído que su vida se desarrollaría entre las tierras secas y el susurro del viento. Sin embargo, aquella tarde, la serenidad se rompió. La noticia de la desaparición de la hija de un poderoso jefe apache programó un tumulto de emociones en su pecho. Dos mundos colisionaban dentro de él, la nobleza de sus raíces y el odio que su comunidad había tejido hacia los apaches. Nunca imaginó que un compromiso moral lo colocaría en el centro de un conflicto tan profundo. Mientras sus vecinos murmuraban sobre la traición y la locura de ayudar a la joven, Alejandro se sentía atrapado. La mirada de su madre, recordándole el valor de la dignidad y el respeto por todas las vidas, resonaba en su mente. La responsabilidad que sentía por la chica se tornaba un peso insoportable. Era su deber. Pero, ¿estaba preparado para desafiar los prejuicios tan arraigados en su gente? La incomodidad le incomodaba, la presión lo tensaba. Respiraba hondo, pero su corazón parecía ser un tambor al que le habían dado una paliza. Enfrentarse al grupo de hombres que consideraba amigos se convertía en su primer dilema moral. ¿Podría apoyarse en ellos si decidía ayudar? La imagen del desprecio en sus rostros danzaba en su mente, llevándole a dudar de su valentía. Era un vaquero, sí, pero también un hombre sensible, con una conexión con la tierra que iba más allá de lo material. Su mente se agitaba, su respiración se aceleraba. El viento soplaba fuerte, llevándose consigo el eco de los murmullos, pero dejaba claro un mensaje: si decidía actuar, se arriesgaría a perderlo todo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada paso que daba hacia la búsqueda de la joven lo sumía más en un mar de dudas. Las miradas desde el pueblo seguían a sus espaldas, punzantes y despectivas. La angustia lo llenaba, desbordándose en cuestionamientos sobre quién era realmente. La mezcla de su deseo de ayudar y la presión del odio le provocaba una tensión insoportable en el pecho. Recordó el viejo diario de su abuelo, que había encontrado escondido en el granero. Las palabras de un pasado compartido entre su familia y los apaches le golpeaban como un rayo. ¿Qué haría su abuelo en su lugar? ¿Sería acaso un valiente o un traidor? Las montañas se alzaban ante él, imponentes y misteriosas, como un refugio donde podría encontrar respuestas. Pero al mismo tiempo, eran un lugar lleno de peligro. A medida que ascendía, la presión aumentaba. La sensación de estar no solo buscando a la joven, sino enfrentando todas sus inseguridades, lo llevaba al borde del abismo emocional. En cada sombra, en cada crujido de ramas, Alejandro sentía que el conflicto interno estallaría en cualquier momento. Era una búsqueda no solo por una vida, sino por un propósito y una identidad que habían estado en conflicto. Justo cuando escuchó un susurro revelador sobre la ubicación de la joven, sintió que su corazón se detenía. En ese momento, tuvo una epifanía: la decisión que tomaría no solo definiría su espíritu, sino que podría cambiar el destino entre dos culturas azotadas por el miedo y el rencor. ¿Sería capaz de forjar un camino hacia la reconciliación, o vería cómo se desmoronaba ante sus ojos? La tensión era palpable, el futuro incierto. Y el eco de su propia valentía se perdía en el viento. La brisa fresca de la montaña le trajo un instante de claridad. Las palabras del susurro resonaban en su mente, trazando un mapa trazado por las sombras y los ecos de un pasado compartido. Alejandro sabía que la joven estaba cerca, pero también comenzó a comprender que su búsqueda no se limitaba a encontrarla, se trataba de redescubrir su propia esencia en medio de un peligroso juego de identidades y lealtades. Al llegar a la ladera, un grupo de hombres apaches lo observaba, sus miradas eran cautelosas y desafiantes.
La incertidumbre lo invadió. Hombres de su pueblo le habrían llamado traidor, no obstante, él también era un hombre de su tierra, no solo un vaquero, un ser humano con un sentido de justicia arraigado en su ADN. La intersección de estas dos realidades se presentaba como una encrucijada vital. Mientras estudió los rostros indígenas, sintió una conexión inesperada. Eran ajenos, y sin embargo, en sus miradas halló la misma búsqueda de dignidad, el mismo respeto por la vida que había aprendido desde niño. No podían ser tan diferentes, después de todo. Alejandro se dio cuenta de que en su interior estaban floreciendo sentimientos de solidaridad y comprensión. Su valor aumentó al reconocer que aquellos hombres también luchaban por sus familias, sus tradiciones y su tierra. El silencio en la ladera se rompió cuando uno de ellos, un hombre de complexión robusta, se acercó. Sin alzar la voz, solo con un gesto, le invitó a acercarse. Era evidente que la confianza se había convertido en un recurso escaso entre los dos mundos. Sin embargo, en la mirada del apache, Alejandro vislumbró una oportunidad, la posibilidad de escribir una nueva narrativa, una que no estuviera marcada por el odio. En su mente, los relatos de resistencia de su abuelo reverberaban. Con cada palabra intercambiada, una chispa de entendimiento fluía entre ellos. Alejandro compartió la razón de su presencia, su deseo de ayudar a la joven. Su vulnerabilidad se convirtió en una vía de apertura. Al afirmarlo, se sintió más fuerte, como si esa decisión lo liberara de un peso aún mayor que el de la mirada crítica de su pueblo. La tensión interna empezó a disiparse ligeramente. Cuando, al fin, se ofreció a acompañar al grupo en la búsqueda de la joven, sintió el eco de un cambio potente en su interior. La lucha por la empatía y la reconciliación se transformaba en su pasión. Se estaba forjando una nueva identidad, un puente entre dos mundos. Aquel vaquero que una vez fue solo un hombre entre vacas, ahora emergía como un mediador. Poco después, el grupo comenzó a moverse en silencio hacia el profundo bosque que bordeaba el río. Las sombras se alargaban a medida que el día se desvanecía y el sol se ocultaba detrás de las montañas. La adrenalina palpitaba en su sangre mientras seguía a sus nuevos compañeros. La búsqueda parecía llena de presagios, pero su determinación crecía al comprender que cada paso lo acercaba a la joven y a su propia verdad. De repente, el sonido de un crujido lo alertó. Se detuvieron en seco. Desde detrás de un tronco caído, un grupo de hombres de su pueblo apareció, sus rostros torcidos en desconfianza y enojo. Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. Había llegado el momento de enfrentar no solo a sus amigos de toda la vida, sino a sus propios demonios, a la decisión que podría costarle su lugar en el mundo. Las palabras se atragantaron en su garganta. La tensión era palpable mientras se preparaba para una confrontación que decidiría no solo su destino, sino también el camino hacia la reconciliación que tanto anhelaba. ¿Sería capaz de encontrarse a sí mismo en medio de una batalla por lo que realmente creía? El aire se volvió denso cuando los hombres de su pueblo se hicieron visibles, ojos llenos de desconfianza fijos en Alejandro. Sentía como el pulso de su corazón resonaba en su pecho, cada latido era un recordatorio de la urgencia de su decisión. Sus amigos de infancia se habían convertido en sombras del pasado, representando todo lo que había creído y que, en ese mismo instante, empezaba a desmoronarse. Una oleada de memorias le golpeó, imágenes de días felices, risas y amistades fortalecidas por la lealtad. Pero hoy, esas conexiones parecían opacas, las prioridades se habían transformado. Allí, frente a su pueblo, Alejandro sabía que su búsqueda no se trataba solo de salir victorioso ante un grupo hostil, se trataba de un nuevo camino para restaurar lo que había perdido, un momento en que la verdad se enfrentaba directa y brutalmente a la lealtad. La voz del líder de la otra facción rompió el silencio. Alejandro, ¿qué haces aquí? No te necesitamos entre los nuestros, resuena como un eco de advertencia que retumbaba en su mente. La incomprensión en sus ojos causó una punzada en su interior. No solo era un forastero, también era un seductor. Y, sin embargo, todo lo que deseaba era ayudar. Quiso gritar su verdad, desnudarse ante ellos, pero las palabras se negaban a salir. Durante un instante, su mente divagó en las implicaciones de El Gate, el lugar que lo había dejado distraído y dividido. ¿Era realmente un vaquero o era algo más?
frustrado, se vio obligado a enfrentar su propia identidad. El título de traidor mordía su piel, pero también lo era el de héroe. ¿Y si podría ser ambos? El fuego de su convicción comenzó a arder más intensamente, advirtió que lo único que lo haría avanzar era ser completamente honesto. Vengo a ayudar, fue la única frase que logró balbucear, pero su tono llevaba implícito un peso mucho mayor. Las miradas fueron de asombro a incredulidad. En el fondo, Alejandro sabía que cada hombre allí había experimentado la pérdida, al igual que él. Aquel instante era más que una confrontación, era un cruce de caminos que podía unirlos. Mientras sus compañeros guerreros apaches observaban, Alejandro sintió la necesidad de dejar claro su propósito. Los apaches no son enemigos, son hermanos y hermanas en la lucha por su tierra, continuó, su voz tomando nueva fuerza con cada sílaba. No podía permitirse titubear ahora. Había un cambio en su vida que clamaba por materializarse. En su pecho, el latido de una nueva realidad revoloteó. Sin embargo, la tensión no desapareció. Uno de los hombres de su pasado retrocedió y agitó la mano en señal de advertencia hacia su grupo, indicando que esto no iba a ser tan simple. La lucha no solo iba a ser física, existía un conflicto interno que lo atravesaba e iba mucho más allá de lo visible. La visión de la joven, perdida y vulnerable, volvió a invadir su mente, cada segundo contaba en su búsqueda. Pero, al igual que el clima que rodeaba la ladera, el aire de la confrontación se volvió aún más pesado. La necesidad de un desenlace apremiante crecía, ¿sería capaz de fusionar su deseo de empoderar a ambos lados? El dilema lo atormentaba en cada pensamiento. En ese instante, Alejandro tomó aire, decidió que la valentía no solo era enfrentarse a los otros, también era abrirse a sus propias vulnerabilidades. Tenía que encontrar la manera de unir su pasado y su presente sin despojarse de lo que había aprendido, forjando así un nuevo sentido de pertenencia. Mientras sus ojos se encontraban con los de su antiguo amigo, comprendió que buscar la verdad a través de la reconciliación era el único camino posible. Pero su éxito dependía de una decisión, un paso hacia adelante que podría definir su vida, un paso hacia lo desconocido. Alejandro respiró hondo y, con resolución en su voz, se preparó para dar ese paso. ¿Sería suficiente para salvar a la joven y a él mismo al mismo tiempo? La mirada de Alejandro se intensificó, no podía permitir que el miedo dominara su mente. Enfrentó la realidad de que sus palabras no solo debían impactar a quienes lo rodeaban, sino que necesitaban resonar en su propio ser. Cada frase pronunciada era un ladrillo que edificaba la estructura de la persona que anhelaba ser. La presión de la expectativa era intensa, pero más fuerte era su deseo de redención y aceptación. Con cada latido, la incertidumbre lo invadía. Sabía que su relación con los hombres de su pueblo no podría volver a ser la misma. Se habían levantado muros, barreras construidas por la desconfianza y el resentimiento. Pero en el fondo, sintió una chispa de esperanza, la posibilidad de derribar esas paredes y reconstruir algo más robusto, más auténtico. Decidió que su plan no solo se centraría en encontrar a la joven desaparecida, sino que también incluiría el restablecimiento de puentes entre su pasado y su presente. La idea de ser un traidor y un héroe simultáneamente se convirtió en un propósito claro, no podía seguir separando su historia de la de su comunidad. ¿Acaso no había luchado por ellos tanto como por su propia supervivencia? Su voz se alzó nuevamente, esta vez con más fuerza. No soy un enemigo, soy parte de este pueblo. He llevado conmigo las historias de nuestras luchas y nuestras pérdidas. Vengo a recordarles quiénes somos. Las cejas de algunos hombres se fruncieron en incredulidad, pero otros empezaron a mostrar señales de receptividad. La vulnerabilidad que había compartido empezó a resonar. El silencio que siguió fue cargado de potencial, de una transformación inminente, que ejercía una poderosa atracción sobre su corazón. Mientras se aferraba a la idea de que un cambio era posible, Alejandro sintió la responsabilidad de liderar sus palabras con acciones. Sin embargo, la juventud que tanto valoraba permanecía en la mente de todos, un símbolo de sus propias decisiones y sacrificios. No podía desviar su mirada de su objetivo final, traerla de vuelta. Pero ahí, ante su pueblo, sentía que su camino requería una combinación delicada de coraje y estrategia.
Se concedió un instante para observar a los hombres frente a él, percibiendo la mezcla de temor y anhelo. Eran sus hermanos, a pesar de la distancia que los separaba. Alejandro se preguntó si su historia podría ser una historia compartida. Estaba enclaustrado por la necesidad de demostrar que el amor y el sentido de pertenencia brillaban más allá de la traición que su hermana había vivido. Juntos, debemos enfrentar lo que realmente nos amenace. La unión nos hará más fuertes. Los murmullos comenzaron a circular entre la multitud, llevándolos a cuestionar su propio papel en este conflicto. Pero con cada palabra que pronunciaba, Alejandro también se enfrentaba a su propia flaqueza. La batalla interna entre el miedo al rechazo y el deseo de pertenecer lo llevó a un estado de reflexión profunda. La aceptación de su nuevo yo era crucial, necesitaba abrazar su lucha interna como parte de su viaje hacia el liderazgo. Mientras absorbía la carga que llevaba consigo, visualizó la reunión con la joven. La imagen de su optimismo anclado en el retorno de ella lo impulsaba. ¿Podría lograr entrelazar los deseos de todos en este nuevo capítulo? La idea era audaz. Sin embargo, entendía que la acción requería preparación y precisión. En ese momento de claridad, una estrategia se formó en su mente. Necesitaba crear un espectáculo que demostrara su compromiso. Buscaría pruebas de unidad en el campo, reuniría evidencias de que los apaches eran más que guerreros, eran defensores de sus raíces, exploradores de su esencia. Cómo lograría eso era un misterio que aún no resolvía. Con el alma cargada de propósito, suspiró, preparándose para enfrentar el tumulto que se avecinaba. Estaba a punto de dar un paso hacia un camino impredecible, uno que podía redimir o sellar su destino. Todo dependía de cómo articulara sus siguientes movimientos. Pero en su interior, una certeza comenzó a aflorar, su viaje apenas comenzaba. La única opción era avanzar y, quizás, en ese viaje, descubriría la verdad oculta sobre sí mismo, una revelación que cambiaría todo. El amanecer iluminaba el paisaje árido donde Alejandro se había decidido a redescubrirse a sí mismo. Con la atmósfera impregnada de determinación, entendió que cada paso en esa dirección lo acercaría no solo a la verdad sobre la joven, sino también a su conexión profunda con la comunidad. Era tiempo de enfrentar sus propias sombras, reflexionando no solo en lo que significaba ser un héroe, sino en lo que implicaba ser humano. La estrategia que había comenzado a formar en su mente necesitaba ser tangible. Un espectáculo. La idea lo llevó a considerar las habilidades que había cultivado en su vida. Había sido un observador meticuloso, un narrador de relatos. Alejandro decidió que contaría su historia, entrelazando su experiencia con la de otros, convirtiendo su viaje en una narrativa que resonaría con aquellos que lo escucharan. La empatía sería su carta de presentación, el medio para abrir el camino a los corazones antes cerrados. Con cada día de preparación, comenzó a recopilar relatos, historias ocultas de hombres y mujeres que habían sido olvidados en la prisa del tiempo. Conversaciones furtivas, murmullos de antiguas luchas y victorias se convirtieron en su material de trabajo. Tenía que darles voz, su historia no sería solo la suya, sino un eco de la colectividad. Sin embargo, cada recuerdo también le devolvía el peso de sus decisiones pasadas. Con cada relato que lograba recopilar, sentía la presión de su propia traición, una sombra que lo seguía de cerca. Había momentos en que la duda lo asediaba, ¿podría realmente lograr la aceptación que tanto anhelaba? Era un dilema que arrastraba consigo, impidiéndole avanzar con la valentía que había prometido a su hermana. Empezó a practicar su discurso, encontrando la voz que había estado guardando para sí mismo. Al verse frente al espejo, se repitió, cada error es un ladrillo más en la construcción de mi camino. Este mantra se convirtió en su estandarte, un recordatorio constante de que detrás de cada fallo había también una oportunidad de crecimiento. La preparación exigía más que solo palabras, requería una transformación mental. Al regresar a la plaza donde había resonado su primera lucha, la tensión en el aire era palpable. Los hombres que lo habían mirado con desconfianza hacían fila, algunos dispuestos a prestar atención. Pero la resistencia era palpable, miradas críticas se mezclaban con el interés genuino de unos pocos. Se sintió expuesto y vulnerable, como si cada parte de él fuera un documento abierto. La primera frase salió con más titubeos de los que hubiese querido,
pero a medida que las historias fluían, notó que comenzaban a comprimir las barreras que se habían levantado. Relatos de sacrificio y coraje, amor y pérdida entrelazaban sus vivencias. De pronto, los rostros que lo miraban ya no eran solo oponentes, sino hombres que compartían una historia común. A cada momento, el eco de su propia voz se mezclaba con los recuerdos compartidos de aquellos que lo escuchaban. La transición de la desconfianza hacia una cierta apertura era sutil pero poderosa. Alejandro se vio en una lucha interna, una batalla que tenía que ganar para abrirse camino en la aceptación y el perdón. Mientras finalizaba su relato, sabía que esa era solo una etapa de su travesía. Convencer a su gente no bastaría, ahora, tenían que enfrentarse juntos a lo desconocido. El nudo en su estómago se afianzó cuando se hizo la pregunta inevitable: ¿cómo podrían, después de todo lo que habían vivido, unirse para la misma causa? Como si respondiera a su inquietud, el ruido de un galopar interrumpió el silencio y lo condujo de nuevo hacia la incertidumbre. Mientras los ojos de todos se volvían hacia la llegada vertiginosa de un extraño, Alejandro supo que la verdad sobre la joven desaparecida estaba más cerca de lo que imaginaba. El momento de la verdad había comenzado a desenredarse, y la próxima hora podría cambiarlo todo. El galope del desconocido resonaba con fuerza, interrumpiendo el frágil silencio que había surgido tras su relato. Todos en la plaza se giraron, y Alejandro sintió el impulso de encaminarse hacia el origen de aquel sonido, incluso antes de que su mente formulara una decisión. El recién llegado frenó en seco, levantando una nube de polvo que parecía caer como neblina sobre el ambiente. Su mirada frenética barría la multitud, aterrizando por un breve instante en Alejandro, que se sintió en la cresta de una ola emocional, a punto de naufragar. «La hija del jefe Apache», gritó el extraño, su voz entrecortada. Las palabras brotaron cargadas de urgencia, y un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. De inmediato, recordé la conexión que había tratado de establecer, la joven desaparecida cuya historia había empezado a encajar en su propio relato. ¿Sería posible que esa mística figura de la que tanto había oído hablar estuviese finalmente en el centro de su búsqueda? En la mirada de los hombres que lo rodeaban, la incredulidad pugna por la curiosidad. ¿Quién era este extraño y por qué traía un mensaje tan agónico? En el fondo, Alejandro entendió que sus propias palabras, su valiente intento por conectar con su comunidad, ahora dependían de esa revelación. Sin embargo, la urgencia no podría improvisarse. Cada uno de los presentes era parte de un ecosistema emocional compuesto por desconfianza, traición y la lucha por la redención que Alejandro empezaba a vivir. Mientras el galopador daba un paso hacia la multitud, la necesidad de consolidar lo que había comenzado se volvía más evidente. Sabía que en aquel instante debía existir una forma de aprovechar su relato para fomentar la unión, tal como había imaginado. «¿Qué es lo que sabes?», preguntó Alejandro. Su voz resonó con un autoritarismo que no esperaba. Pasaron unos segundos hasta que el extraño, que parecía poderoso y agotado al mismo tiempo, respondió. «Han capturado a la joven. Su padre, el jefe, ha ofrecido un trato, alguien debe ir y traerla de vuelta. Hay otros que tienen intereses en su captura. Los tiempos son oscuros». La advertencia en sus ojos se cruzó con la fe que había empezado a construir en su comunidad. Lo que había comenzado como un mero acto de narración ahora se transformaba en un llamado poderoso a la acción. Pero con la memoria fresca del público escéptico, el desafío por delante era rotundo. Tenía que buscar el equilibrio entre motivar a su gente y preservar esa frágil conexión que había logrado, de la cual dependía su futuro. Como un espejo, su propio viaje se colocó al frente, la búsqueda de la verdad, el cataclismo emocional y físico que enfrentó al ir tras de su hermana, ahora era reflejado en el destino de la hija del jefe Apache. Este era su momento para demostrar no solo que sus palabras podían sanar, sino que había una fuerza mayor detrás de todo aquello. Las miradas se detenían en él, buscando claridad en un momento de incertidumbre. Se dio cuenta de que, aunque no podía cambiar el pasado, podía ofrecer una nueva ruta, una nueva historia que narrar. Recordó su mantra: «Cada error es un ladrillo más en la construcción de mi camino». Esta vez, el camino sería colectivo, no solo suyo. Si queremos un futuro, debemos unirnos por ella,
declaró con firmeza, sintiendo la resistencia empezar a desgastarse en sus palabras. No debemos duplicar los errores del pasado. La unión puede traer redención para todos. Mientras hablaba, comprendió que sería su capacidad de empatizar y conectar la que lo guiaría, convirtiendo la inercia de la desconfianza en impulsos de acción. La plaza, una vez llena de desconfianza, comenzaba a vibrar con una nueva energía. Entonces, como un eco que vibraba en sus conciencias, resonó la reflexión de Alejandro, pero lo que no sabía de sí mismo era que esta travesía no solo se trataba de redescubrirse, sino de convertirse en el faro que guiaría a otros en la oscuridad. El extraño, ahora con un halo de esperanza alrededor, lo miró fijamente. Entre la multitud, algunos comenzaron a murmurar, formulando planes. La voz de Alejandro se alzó por encima del ruido, estableciendo el siguiente paso. El momento crucial se acercaba, y el destino de la joven, y quizás el propio de Alejandro, pendía de una frágil cuerda. El aire se espesó con expectación mientras una nueva revelación comenzaba a materializarse. ¿Podrían realmente unirse y enfrentarse a esta nueva amenaza, o el pasado se cerniría como un velo oscuro sobre sus esperanzas? La plaza vibraba con un murmullo creciente, cada voz un pequeño hilo que tejía un tapiz de incertidumbre entre los habitantes. Alejandro se sintió abrumado por la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Era un momento decisivo, uno que podría cambiar el rumbo no solo de su vida, sino del destino de todos los que habían acudido a escuchar su relato. A medida que la urgencia se hacía palpable, él comenzó a visualizar el camino que debía seguir, un camino que no solo consistía en rescatar a la hija del jefe Apache, sino también en reafirmar su propio lugar en esta historia. ¿Qué puedo aportar realmente?, se cuestionó, sus pensamientos girando en torno a la tarea monumental que se avecinaba. Las historias de audacia y heroísmo parecían estar reservadas para otros. Él había vivido el fracaso y la pérdida, y ahora, eso se transformaba en un peso que había que llevar. La noción de que sus fracasos anteriores pudieran servirle como cimiento para una nueva fortaleza estaba germinando en su interior. De pronto, una voz rasposa, casi inconfundible, resquebrajó sus pensamientos. Era el anciano del pueblo, un hombre que había visto el paso de los años y que conocía cada rincón de aquel lugar. Alejandro, le llamó, su mirada penetrante imbuida de sabiduría. No se trata solo de ir. Se trata de hacerlo con el corazón y la mente dispuestos. Has hablado de unidad, pero la verdadera unión se forja en la convicción interna. Necesitas conocerte a ti mismo antes de poder guiar a otros. Alejandro sintió que aquellas palabras eran un eco de una verdad que había comenzado a vislumbrar. Había estado tan enfocado en el futuro y en el rescate que había olvidado uno de los principios más básicos, su propia autosuficiencia emocional. De pronto, el dilema de ir solo o acompañado surgió en su mente. Estaba preparado para enfrentar los peligros, o el riesgo podría romper las frágiles conexiones que había comenzado a construir con aquellos que lo rodeaban. ¿Qué habilidades llevo conmigo?, se preguntó. Empezó a repasar mentalmente todo lo que había aprendido en sus viajes, las lecciones que lo había moldeado en la búsqueda de su hermana, el arte de la diplomacia, la paciencia extraída del sufrimiento, la astucia de observar en silencio antes de actuar. Si el viaje es peligroso, quizás sea el momento de compartir este camino. Con cada roce de su memoria, una decisión comenzó a tomar forma. Sentía la compasión florecer dentro de él, lo que le permitió forjar un nexo más fuerte con los demás. Miró alrededor y vio no solo rostros llenos de incertidumbre, sino también un potencial inexplorado en aquellos que lo rodeaban. Equipados con herramientas culturales, la riqueza de experiencias pasadas podía ser la clave para superar la dificultad. Me iré, exclamó, resonando su voz por encima del ruido insidioso. Pero no iré solo. Aquellos que están dispuestos a unirse a mí, los invito a compartir sus historias, sus habilidades. Juntos, seremos más fuertes. Mientras las palabras se deslizaban de sus labios, pudo sentir una chispa de convicción en el aire. Algunos comenzaron a asentir, otros se miraron entre sí, como si una capa de miedo comenzara a disolverse. De repente, la idea de armar un grupo de individuos valientes tomó vida.
Enfrentar una realidad abrumadora no era solo un acto de heroísmo individual, sino una danza de habilidades conjuntas. De esta forma, su viaje personal se había comenzado a entrelazarse con el de otros. Un nuevo capítulo se dibujaba en su vida, basado no en la soledad, sino en la colaboración. Por primera vez, la ansiedad se transformó en emoción y el pánico se cambió por resolución. Al mirar el horizonte, Alejandro supo que no solo buscaba a la hija del jefe Apache, estaba en la senda de redescubrirse a sí mismo en el proceso. El camino se presenta ante nosotros, y lo que faltaba es el coraje de andar juntos, sentenció con firmeza, sintiendo cómo la unidad comenzaba a tomar forma. Pero una sensación inquietante lo envolvió en el último momento. Las dudas del pasado y los desafíos del presente aún acechaban. ¿Será esto suficiente para mantener la fuerza?, pensó. Antes de que pudiera articular sus temores, una sombra cruzó el cielo, y el eco de una risa burlona retumbó en la distancia, recordándole que no todos compartían su visión. La tensión palpable entre el compromiso y la amenaza inminente se precipitó con fuerza. La pregunta resonó en su mente: ¿estará dispuesto el grupo a enfrentar la oscuridad juntos? Al buscar entre la multitud, un nuevo desafío emergió: el verdadero enemigo podría surgir de las sombras que jamás había anticipado. La mañana siguiente, Alejandro se despertó con la luz filtrándose entre las rendijas de su ventana. Había estado soñando con paisajes vastos y acuosos, un reflejo de los sentimientos encontrados que lo embargaban. Mientras la brisa acariciaba su rostro, sintió que la incertidumbre ya no era solo un peso, sino una sombra de motivación que lo empujaba a actuar. Era el comienzo de su nueva realidad, un viaje que iba mucho más allá de la simple misión. Bajo la luz tenue, se sentó al borde de la cama y comenzó a trazar mentalmente los objetivos del día. Contaba con un grupo diverso, cada miembro aportaría sus propias experiencias y habilidades. Sin embargo, la pregunta seguía latente: ¿cómo equilibraría su papel de líder con su necesidad de seguir explorando su verdadero yo? Ese dilema atormentaba su mente y, a la vez, lo inspiraba. Se dirigió a la plaza, donde los rostros de sus compañeros se iban alineando, todos llenos de determinación y ansiedad. Aprovechando el murmullo de voces, decidió comenzar la jornada compartiendo una reflexión personal. Sabía que abrirse podría parecer un signo de debilidad, pero también comprendía que tal vulnerabilidad podía fortalecer los lazos que comenzaba a construir. Hoy no solo me atreveré a ser líder. También deseo ser un aprendiz, empezó a decir, con una voz que resonaba con sinceridad. Mis fracasos han sido mis maestros y mis cicatrices, mis compañeras. Les agradezco por estar aquí, por unirse a este viaje. Estoy aquí para aprender de ustedes tanto como para guiarlos. Porque creo que, juntos, podemos ser más que la suma de nuestras partes. Las reacciones fueron variadas. Algunos asintieron, otros intercambiaron miradas de sorpresa. El anciano que anteriormente le había hablado le dedicó una sonrisa cálida, se notaba que entendía la valentía de abrir el corazón. La vulnerabilidad había comenzado a crear un espacio seguro en el que cada integrante podía explorar su propio potencial y, por ende, contribuir al grupo. Sin embargo, mientras discutían las estrategias a seguir, la risa burlona que Alejandro había escuchado se materializó en una figura en la distancia. Un hombre de enigmáticas intenciones, que observaba con un aire de desprecio, se acercó. Era conocido en la región, un contrabandista que había dejado claro en repetidas ocasiones que no era amigo de la unidad. Ante su presencia, el optimismo del grupo se tornó pesado y la tensión se hizo palpable. ¿De verdad creen que podrán enfrentar a los apaches?, dijo con desdén. La intervención irá en su contra. La lucha no es solo física, es mental. Y ustedes parecen tan débiles, tan perdidos. Recuerden que la unión no ganará batallas. Solo los valientes sobrevivirán. Alejandro sintió cómo la incertidumbre comenzaba a deslizarse bajo su piel. Este contrabandista era un recordatorio de que el camino sería mucho más difícil de lo que había anticipado. ¿Y si las palabras de este hombre resonaban en el fondo de las dudas que aún cargaba? Aún así, en lugar de rendirse ante la provocación, decidió enfrentar el desafío con resolutiva firmeza. Quizás no tengamos la fuerza de un ejército, pero somos más que solo individuos.
Aquí, cada uno de nosotros tiene una motivación que supera el miedo. Y eso es lo que nos hará más fuertes, replicó, apretando los dientes. Las miradas de su grupo se elevaron, el escepticismo fue reemplazado por un nuevo espíritu de lucha. Se dio cuenta de que cada intercambiador de palabras erigía muros ante la posibilidad de derrota, y que el verdadero enemigo no solo estaba en las sombras, sino también en las dudas que podía sembrar en sus corazones. Mientras el contrabandista se alejaba, Alejandro se despidió de las vibraciones de inseguridad. La tensión había renacido entre el grupo, esta vez empoderados por una convicción colectiva. En su interior, un fuego ardía más brillante, no solo estaba desafiando un enemigo externo, sino también batallando por la valía de su propio ser. La crueldad del destino lo estaba empujando a convertirse en quien realmente estaba destinado a ser. Afrontemos esto juntos, dijo, sintiendo como sus palabras resonaban más allá de la plaza. Hoy probaremos no solo nuestro valor, sino también nuestra unidad. Cuando las sombras acechen, recordaremos que somos más que un simple grupo, somos una fuerza indomable. Y mientras el grupo comenzaba a organizarse, Alejandro sintió que los ecos del pasado y las expectativas del futuro se entrelazaban en un baile caótico, pero hermoso. Sin embargo, antes que pudiera disfrutar plenamente de ese momento, una sombra oscura surgió de nuevo entre ellos. La risa burlona se volvió un haragán susurro en el viento, desvaneciéndose solo para reaparecer más adelante, como un recordatorio inquietante de que la batalla por la redención personal y la supervivencia aún estaba lejos de concluir. Se preguntó en su fuero interno, ¿qué otras sorpresas me deparará el camino? La búsqueda de la verdad y de sí mismo apenas comenzaba. La mañana se disipó lentamente, dando paso a una sensación de urgencia palpable en el grupo. Alejandro se sintió culpable por llevar la carga de liderazgo, pero era el momento de enfocarse. Las palabras del contrabandista retumbaban en su mente como un eco persistente. Necesitaba encontrar no solo su lugar como líder, sino también descubrir cómo podía inspirar genuinamente a cada individuo a enfrentar sus propios miedos. Decidió dar el siguiente paso, no solo hablar, sino realmente conectar con sus compañeros. Dedicó tiempo a conocerlos, a escuchar sus historias. Aprendió que cada uno traía consigo un bagaje de experiencias que significaban lucha y resiliencia. Ramón, el exsoldado, había perdido amigos en el campo de batalla y luchaba con la culpa de haber sobrevivido. Mara, una mujer decidida y risueña, había dejado su hogar para buscar una vida mejor, pero la incertidumbre aún la asediaba. Con cada encuentro, Alejandro tomaba notas mentales. Comprendía que si alguna vez necesitaban actuar como un solo organismo, debía activar ese fuego individual que cada uno albergaba. Las habilidades, sueños y temores de cada uno se convirtieron en herramientas que empezó a utilizar en su estrategia. Mientras la tarde se deslizaba hacia la noche, Alejandro se encontró delineando planes de acción. Ayudó a Ramón a transformar su trauma en un poderoso testimonio que podría motivar a los demás. Con Mara, comenzaron a practicar diálogos que le permitieran a ella liderar una pequeña unidad. Era un movimiento sencillo, pero a medida que se desarrollaba, se sentía como una coreografía perfectamente sincronizada entre el deseo de superación personal y la necesidad de unidad. Cada paso fue un escalón hacia la construcción de la confianza entre ellos, y esa confianza estaba tomando forma. Sin embargo, las palabras del contrabandista seguían susurrando en sus cabezas, causando una perturbación inquietante. A veces siento que estamos en un juego de sombras, Alejandro, le confesó Mara mientras se sentaban a la orilla del campamento. Es como si nos estuvieran mirando, esperando a que cometamos un error. Era una certeza que Alejandro compartía. La presión externa no solo venía de los apaches, sino de la duda instalada en el fondo de sus corazones. Decidió que debía abrazar sus propios miedos y plantear la verdad difícil, el camino hacia su objetivo no sería sencillo. A partir de mañana, enfrentaremos nuestras cargas individuales como grupo. En lugar de escondernos, las llevaremos a la luz. Hablar sobre nuestros miedos nos hará más fuertes, proclamó, sintiendo que esa honestidad podría desterrar la sombra de la incertidumbre. Con cada palabra que decía, sentía al mismo tiempo la liberación y la tensión de lo desconocido.
Expresar la vulnerabilidad se convirtió en un desafío personal que lo fue formando poco a poco. Y fue en ese momento de apertura cuando una parte de él comenzó a entender la dualidad de su papel, ser un líder que se enfrenta al enemigo, pero también un ser humano que enfrenta sus propios fantasmas. La charla concluyó, y el grupo se dispersó poco a poco. Alejandro se quedó mirando las estrellas en el vasto cielo, reflexionando sobre la tormenta interna que empezaba a calmarse y la responsabilidad que esto significaba. Este viaje no solo era hacia un objetivo, era hacia la creación de una comunidad que pudiera abrazar sus sombras. Pero justo cuando su mente comenzaba a moldear nuevos planes y esperanzas, el sonido de caballos resonó en la distancia. De inmediato, la adrenalina brotó por su cuerpo. Se dio cuenta de la urgencia creciente, una rivalidad que debía ser enfrentada, un enemigo que estaba más cerca y más atento de lo que nunca había imaginado. Algo se avecina, susurró para sí mismo, con el estómago revuelto. ¿Serían los apaches, o una nueva sombra manifestándose en sus vidas? Un estremecimiento recorrió su espalda. Había llegado la hora de probar su preparación y aquel revuelo interno parecía ser solo el inicio de lo que estaba por venir. La verdadera batalla no solo sería física, era la oportunidad de descubrir cuán verdaderamente había crecido. En el alba de aquel día decisivo, Alejandro se sintió diferente. Había sido un viaje lleno de descubrimientos, de desafíos internos y externos que estaban a punto de cruzarse en el punto más culminante de su vida. Al despertar, la serenidad del amanecer parecía burlarse de la inminente tormenta en su corazón. La búsqueda de la hija del jefe apache representaba más que un simple rescate, simbolizaba su propio despertar y la reconciliación de dos mundos que habían estado desgarrados por el conflicto. Reunió a su grupo, una versión renovada de seres humanos, aliviados de las sombras que antes los acechaban. Con cada historia compartida, con cada encuentro realizado, comenzaron a erigirse sobre las bases de la confianza y la unidad. Ahora no eran solo un conjunto de individuos, eran guerreros de un mismo propósito. Alejandro miró a sus compañeros y pudo ver lo que antes no había, la fuerza latente que cada uno portaba. Hoy es el día, comenzó, sintiendo sus palabras resonar en el aire mientras los hombres y mujeres lo rodeaban. No solo vamos a buscar a la hija del jefe apache. Hoy vamos a demostrar que la unidad puede crear cambios, que podemos ofrecer algo más que resistencia, podemos ser un refugio, un vínculo capaz de desafiar las diferencias. Esto no es solo por ella, es por nosotros. Mientras su voz se alzaba, las palabras se convertían en un eco que construía fortalezas en sus corazones. Cada uno asintió, sintiendo que el pasado de desconfianza podía ser reescrito. Y en esos rostros se vislumbraban remembranzas de eventos pasados, de historias que vivieron en paralelo y que finalmente convergían. A medida que el grupo avanzaba hacia la región donde creían que estaba la joven, Alejandro sintió el peso de la responsabilidad que lo había acompañado a lo largo de su vida. Sin embargo, ahora, en lugar de ser un lastre, esa carga lo elevaba. Recuerdos de su abuelo y de los hombres y mujeres que lo habían precedido comenzaban a pulir las aristas de su identidad. Alejandro no era simplemente un vaquero, era un portavoz, un mediador entre dos mundos que necesitaban entenderse. Avancemos con cautela, les pidió, dejando claro que la vulnerabilidad no se había desvanecido, sino que se había transformado en una fortaleza. Mientras se movían a través de los senderos, la adrenalina y la tensión eran palpables. Era el primer choque que esperaban con ansias, uno que podría perderse en las páginas de la historia o ser recordado como el nacimiento de una nueva relación entre dos culturas. Tras mucha caminata, descendieron al borde del río. En la distancia, dos figuras emergieron de la niebla matutina, un grupo de guerreros apaches, liderados por el jefe, quien observaba cada movimiento de los forasteros con ojos penetrantes. El encuentro era inminente, y con él llegaban los recuerdos de incredulidad y rencor. La incógnita se deslizó en la atmósfera, y Alejandro respiró profundo, dando un paso al frente. Vengo a buscar a la hija de su jefe, vengo a ofrecer ayuda, declaró con una voz que combinaba autoridad y humildad. ¿Sería suficiente? La reacción del grupo apache fue inmediata, e intercambiaron murmullos entre ellos. Pero el silencio no era hostil, había un aire de curiosidad.
Alejandro sintió el peso de sus palabras resonar. Era el momento de demostrar que los prejuicios podían desmoronarse ante la acción y el entendimiento. El jefe se adelantó, mirándolo fijamente. «Has cruzado un umbral peligroso, vaquero», dijo, sus palabras cargadas de historia. «¿Por qué deberíamos confiar en ti, cuando las traiciones han marcado nuestros caminos?» Alejandro entendió que debía abrir su corazón. Compartir lo que había aprendido en sus travesías le podría ganar la confianza necesaria. «Porque yo también he sido traicionado. Comprendo el dolor que separa a nuestros pueblos. Pero he venido a buscar soluciones, no batalla. Todos hemos perdido mucho. Estoy aquí para reparar lo que está roto», afirmó, sintiendo que finalmente se liberaba de un peso. El jefe lo observó en silencio antes de girarse hacia su grupo y dialogar en su idioma nativo. Alejandro, sintiendo cómo el tiempo se estiraba, supo que había expuesto su verdad, pero también que la decisión que estaba a punto de tomarse definiría su futuro y el de su comunidad. Cuando el líder de los apaches se volvió hacia él, la tensión era palpable, y el silencio absoluto reinó. «Te daremos la oportunidad. Pero esta no es una tregua, es una prueba. Deberás demostrar que en tu corazón, verdaderamente anhelas la reconciliación», dijo el jefe. Con un gesto de su mano, hizo un llamado a los suyos y Alejandro sintió que el aire se volvía más ligero. La respuesta no era un cortejo, ni una batalla, era un paso hacia la comprensión mutua. Los hombres y mujeres apaches se movieron para llevar a cabo el rescate de la joven, y Alejandro se sintió por fin como parte de un legado, como un vaquero, un guerrero y un ser humano buscando la unión. Deseaba ayudar, pero también deseaba aprender, y esa dualidad era su mayor logro. La búsqueda concluyó exitosamente, con la joven en brazos de quienes la buscaban. Sin embargo, el verdadero triunfo para Alejandro no fue solo el rescate, sino la conexión entre dos culturas que, al borde del abismo, decidieron dar un paso hacia el entendimiento. Las risas comenzaron a mezclarse con las lágrimas, y la celebración de su éxito trajo consigo la promesa de una nueva mañana. El retorno a la aldea fue un desfile de cambios. Alejandro fue recibido con abiertas sonrisas, y su gente antes desconfiada empezó a abrazarlo no como un traidor, sino como un visionario. Había perdido la carga del miedo y el desprecio, y en su lugar había encontrado el respeto y la admiración. Al final del día, mientras observaba el atardecer reflejarse sobre las llanuras, Alejandro comprendió que su verdadero triunfo había sido no solo rescatar a la joven, sino transformarse a sí mismo, aprender a unir en lugar de dividir. En el fondo de su ser, había experimentado un cambio fundamental. Ya no solo era un vaquero, era un mediador, un constructor de puentes entre un pasado doloroso y un futuro que prometía la reconciliación. Nunca se imaginó que su vida pudiera entrelazarse con la de aquellos a quienes había temido, pero había dado un paso decisivo hacia la integración. Alejandro se enfrentaba a un mundo nuevo con confianza, y sabía que cada historia que compartía y cada muro que derribaba lo acercaba más a ser el hombre que siempre anheló ser. El viaje continuaba, pero ahora, en su pecho ardía la certeza de que, sin importar cuán incierto se tornara el camino, estaba preparado para enfrentarlo. Este nuevo compromiso lo impulsaba hacia adelante y su historia, que había comenzado en medio de la confusión, ahora relucía con luz y esperanza. Ahora, queridos amigos, si disfrutaron de esta historia transformadora, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Sus acciones apoyan la creación de más narrativas poderosas de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final porque su voz importa. Este es el momento de mostrar su apoyo.